En los últimos días, Swift anunció algo que debería aterrorizar a cada holder de XRP. Pero la comunidad cripto está tan distraída celebrando pequeñas victorias que nadie se dio cuenta de la bomba que acaba de explotar. Swift, el sistema que XRP supuestamente iba a reemplazar, acaba de elegir su tecnología blockchains para el futuro. Y no eligieron el XRP Ledger, eligieron Linea, una capa 2 de Ethereum desarrollada por ConsenSys. Pero si piensas que esto es solo otra alianza más, estás completamente equivocado. Y la muestra de ello es que voy de luto, compañeros, no llevo mis camisitas molonas. Lo que acaba de pasar significa que Swift no necesita ser reemplazado. Van a evolucionar, van a adoptar blockchain, pero en sus propios términos. Y XRP acaba de descubrir que la puerta que intentaba derribar ya tiene una cerradura nueva que no necesita su llave. Qué bonito me ha quedado esto. Espectacular. Hoy te voy a demostrar exactamente por qué este anuncio lo cambia todo y por qué la narrativa de XRP va a reemplazar a Swift acaba de morir en un instante. Ahora mismo. Está muerta. El 26 de septiembre de 2025, Swift anunció oficialmente una alianza con Linea Blockchain para pilotar mensajería en cadena y un token similar a una stablecoin. Este movimiento transformaría a Swift de un servicio puro de mensajería a una red integrada de pagos que maneja directamente la transferencia de valor. ¿Qué significa esto? Pues sigue viendo. Ya sabes cómo van mis vídeos, de menos a más. Más de una docena de bancos importantes están involucrados en este programa piloto que podría cambiar cómo se mueve el dinero alrededor del mundo. Déjame repetirte esto. Swift no está siendo reemplazado, está evolucionando, está adoptando blockchain, pero eligió a Ethereum, no a XRP. ¿Error? Ya lo veremos. Y aquí está la parte que duele. Mientras la comunidad XRP ha pasado años construyendo la narrativa de que XRP va a reemplazar a Swift, Swift ha estado silenciosamente construyendo su propia solución blockchain. No necesitan XRP, nunca lo necesitaron y acaban de demostrarlo públicamente. Ahora viene la pregunta que ningún holder de XRP quiere hacerse, pero que todos necesitamos escuchar. ¿Por qué Swift eligió una capa 2 de Ethereum en lugar de XRP Ledger? La respuesta es brutal en su simplicidad. Atento porque te voy a decir una palabra y lo vas a entender todo. Control. Linea es desarrollada por ConsenSys, construida desde los primeros tiempos para fortalecer Ethereum. Es una red que Swift puede moldear, influenciar y controlar según sus necesidades. XRP Ledger es una red existente con su propia gobernanza, su propio token nativo y su propia comunidad que tiene expectativas sobre cómo debería usarse. ¿Ves la diferencia? A Swift no le gusta compartir el volante. Con Linea el volante sigue siendo de ellos, el volante, el timón. ¡El timón! Cago en todo ya. Swift no quiere adoptar tecnología externa, quiere construir su propia versión de pagos blockchain. Y Linea le da exactamente eso, una pizarra en blanco compatible con Ethereum que puede personalizar de manera completa, es decir, completamente. Yo no sé por qué me enrollo de esa manera, completamente. Pero aún hay más. Linea se compromete a quemar el 20% de todas las comisiones de transacción pagadas en Ethereum a nivel de protocolo, mientras que el 80% restante se utiliza para comprar y quemar Linea, creando presión deflacionaria en el token. Ale, si es que cago en la leche. Swift ve valor en fortalecer Ethereum, no XRP. Esa es la verdad incómoda. Durante años, la comunidad de XRP ha repetido el mismo mantra y vuelvo a decirlo otra vez, por tercera vez. XRP va a reemplazar a Swift. Es solo cuestión de tiempo. Los bancos lo adoptarán masivamente. Pero aquí tengo que hacer un inciso, porque hay declaraciones de Brad, repite conmigo, Garlinghouse, que dice precisamente todo lo contrario. No queremos reemplazar al sistema Swift. Somos complementarios. Y ahora te hago yo una pregunta. ¿Es que Brad Garlinghouse sabía esto? ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios. Yo tengo una opinión muy particular y es que lo sabían, eran conocedores de lo que estaba haciendo Swift. Por eso no quería hinchar esta pelota, el globo de que iban a reemplazarlo, sino que eran complementarios. Búscalo, lo dije en un vídeo. Brad Garlinghouse
dijo que no iban a reemplazar al sistema SWIFT. En ese momento pensé que era por no elevar las expectativas, pero ahora me doy cuenta de que conocían esto y lo estaban anunciando. No vamos a sustituir, vamos a complementar. A pesar de la creciente competencia, SWIFT todavía procesó un promedio de 45 millones de mensajes por día en abril de 2025. No están muriendo, no están siendo reemplazados, están evolucionando. Pero aquí está la parte que realmente duele. El CEO de SWIFT, que no es el CEO, ahora te explico qué es eso, recientemente cuestionó la preparación de Ripple y XRP para los estándares bancarios globales, cuestionando... Ojito lo que cuestionó, la confiabilidad de XRP para transacciones transfronterizas, es decir, lanzó un misil a la línea de flotación de XRP. Léelo otra vez. El director de información de SWIFT públicamente cuestionó si XRP está listo para la banca global. Y aquí yo te hago una pregunta, ¿es un ataque justificado porque realmente piensa que no están preparados para hacer los pagos transfronterizos o es un ataque por hacer un ataque y desvirtuar, por desmerecer y por generar la duda sobre el proyecto de Ripple? Yo lo tengo claro, escríbeme en los comentarios. Y ahora, en lugar de adoptar XRP o trabajar con Ripple, eligieron construir su futuro sobre Ethereum. La narrativa de reemplazo de SWIFT no solo está muerta, fue asesinada por SWIFT mismo al demostrar que puede modernizarse sin utilizar a XRP en absoluto. Pero para entender realmente lo que acaba de pasar, necesitas ver el juego más grande que se está jugando. SWIFT nunca tuvo la intención de ser reemplazado. Pues claro que no tiene la intención de ser reemplazado, sino perdería el control que ha ejercido durante 50 años sobre los bancos, sobre las transferencias internacionales y sobre el dinero mundial. ¿Lo has entendido? Pues sigue viendo. Esa era nuestra fantasía, no era su plan. Su estrategia siempre fue adoptar lo mejor de blockchain mientras mantienen control total sobre su red de 11.000 instituciones financieras. 11.000. El piloto de blockchain línea de SWIFT es un intento de probar si es posible utilizar soluciones descentralizadas que pueden aumentar la eficiencia sin comprometer la supervisión regulatoria. Pues ya está. Al incorporar funcionalidad de privacidad en su arquitectura, Línea busca abordar estrictos requisitos de cumplimiento. No te jode, pues normal. Si no tienes a la SEC y no tienes a todos los gobernadores y legisladores de tu lado, pues no van a tener el negociete. ¿Qué es lo que está pasando? SWIFT está tomando los beneficios de blockchain, que es la velocidad, la eficiencia, la transparencia, pero construyéndolos sobre su propia infraestructura controlada. Lo que no quiere es perder el control que ejerce sobre esas 11.000 entidades financieras. No necesitan que XRP sea la fuente de liquidez, están creando su propio token similar a un stablecoin. El nuevo sistema podría permitir a los bancos liquidar pagos instantáneamente en blockchain, proporcionando seguimiento en tiempo real de transacciones y reduciendo la dependencia de múltiples intermediarios. Aquí el que va a perder realmente son los intermediarios, no va a perder SWIFT. Están construyendo exactamente lo que XRP prometía realizar, pero sin XRP. Ahora llega la parte que la comunidad XRP necesita confrontar honestamente. Y aquí voy a ser todo lo más sincero que puedo, aunque te duela. Si SWIFT puede modernizarse utilizando Ethereum, ¿qué propuesta de valor única le queda a XRP? La narrativa fue: los bancos necesitan velocidad y eficiencia que SWIFT no puede proporcionar. Por eso adoptarán XRP. Pero si SWIFT puede proporcionar esa velocidad y eficiencia utilizando su propia solución blockchain, ¿por qué los bancos cambiarían un sistema completamente diferente? La respuesta incómoda es la siguiente, presta atención. Probablemente no lo harán. Los bancos son instituciones conservadoras. Prefieren 1000 veces evolucionar un sistema que conocen y controlan que adoptar uno completamente nuevo, sin importar cuán superior sea técnicamente, olvídate. Y aquí está la parte más devastadora. Ripple se ha asociado con más de 300 instituciones para facilitar transacciones en corredores de alto impacto como el sudeste asiático, América Latina y Medio Oriente. Bancos como Union Bank en Filipinas y Travelex Bank Brasil han integrado RippleNet, reduciendo los tiempos de liquidación de días a segundos y reduciendo los costes hasta en un 70%. Esa adopción es real, pero ahora compite con SWIFT modernizado sobre Ethereum. Y SWIFT tiene 50 años de relaciones bancarias que Ripple nunca tendrá. Hagamos una comparación que nadie en la comunidad XRP quiere hacer. SWIFT y Línea versus XRP y Ripple.
Veamos. Velocidad. Ambos prometen liquidación instantánea en blockchain. Costes. Ambos prometen comisiones reducidas drásticamente. Cumplimiento normativo. Ambos cumplen con regulaciones bancarias. Hasta aquí están empatados técnicamente, pero ahora viene la diferencia que lo cambia todo. Relaciones existentes. SWIFT tiene 11.000 instituciones financieras ya conectadas. XRP tiene 300 asociaciones que deben convencer a sus bancos de adoptar tecnología externa. Control. Con SWIFT y línea, los bancos controlan su propia red. Con XRP dependen de una red externa con su propio token y gobernanza. Riesgo. Adoptar SWIFT modernizado es una actualización del sistema, es decir, es una evolución. Adoptar XRP es una sustitución total, es una revolución. Los bancos siempre eligen evolución a revolución. Y aquí está el golpe final. El precio del token línea subió un 15% en pocas horas después del anuncio de SWIFT. El mercado ya está votando con su dinero. Ahora la comunidad XRP dirá, pero SWIFT y XRP no compiten, son complementarios. SWIFT y Ripple no son mutuamente excluyentes. Pues efectivamente, es lo que tenemos que decir y es lo que dijo Brad Garlinghouse hace unos meses. Es que me quemo. A medida que la tecnología blockchain se integra en las finanzas, son jugadores complementarios en la carrera por modernizar las finanzas globales. Y técnicamente eso podría ser cierto, podrían coexistir. Ya lo dijo nuestro jefe. ¿Por qué digo nuestro jefe? Pero aquí está el problema. Si los bancos pueden obtener todos los beneficios de blockchain a través de SWIFT modernizado, ¿por qué asumirían el riesgo y el coste de adoptar también XRP? ¿Por qué? ¿Qué piensas? Escríbemelo en los comentarios. La respuesta honesta es que la mayoría probablemente no lo hará. Algunos bancos de nicho en mercados emergentes pueden usar RippleNet, pero la masa crítica de instituciones globales probablemente elegirá quedarse en SWIFT modernizado. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión sobre cómo procesar esta información. Puedes negar la realidad, puedes seguir repitiendo las narrativas de hace 5 años sobre cómo XRP va a reemplazar a SWIFT, o puedes aceptar que el juego acaba de cambiar fundamentalmente. SWIFT no va a ser reemplazado, va a evolucionar, y eligió Ethereum, no XRP, como su vehículo de evolución. Eso no significa que XRP no tenga futuro, no significa eso. Todavía tiene casos de usos en mercados emergentes, pagos de nicho y como puente de liquidez para instituciones que no quieren utilizar SWIFT. Pero la gran narrativa, el caso de uso masivo de reemplazar a SWIFT, acaba de volverse mucho más complicada. Y esto lo decían los gurús de Internet, que yo eso no lo he dicho nunca, que no va a sustituir. Bueno, puede que hace tiempo dijera, pero después de escuchar a Brad dije que no, que esto iba a ser cuestión de complementarse, que no iban a sustituir, que iban a complementar. Y tienes aquí el vídeo donde te lo demuestro. El 26 de septiembre de 2025 podría ser recordado como el día en que la narrativa de XRP va a reemplazar a SWIFT murió oficialmente. No con un anuncio dramático, no con SWIFT declarando la guerra a XRP, sino con SWIFT simplemente eligiendo construir su futuro sin XRP. Más de una docena de bancos importantes ya están probando esta tecnología. Para cuando la comunidad de XRP procese lo que acaba de suceder, SWIFT y línea podría estar ya desplegado globalmente de manera total. Y aquí está la pregunta que cada holder de XRP necesita hacerse honestamente. Si el camino principal de la banca global ya no pasa por el XRP Layer, ¿cuál es tu plan B? Si quieres análisis honestos que te digan verdades incómodas en lugar de repetir narrativas reconfortantes, únete a mi comunidad privada de Telegram. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. No es una comunidad para maximalists que buscan confirmación de sus sesgos. Es para inversores que quieren entender la realidad del mercado, aunque te duela. La guerra por el futuro de los pagos globales acaba de cambiar drásticamente. SWIFT eligió su caballo y no fue XRP. Puedes enfadarte con el mensajero, puedes negar la realidad o puedes ajustar tu estrategia basándote en los hechos. La decisión es tuya, pero el reloj ya está corriendo. Y sin más dilación, con esto y un bizcocho, pues nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? A las 8.